Chicos, muy buenos días. Acá les traigo un nuevo video en el cual vamos a revisar y aplicar lo que hemos visto en las últimas clases de estadística, específicamente en las últimas 3 semanas. ¿Ya? Recuerden que estamos viendo el objetivo de aprendizaje número 3, en el cual deben modelar fenómenos o situaciones cotidianas del ámbito científico y del ámbito social que requieran de algún tipo de cálculo de probabilidades y la aplicación tanto de las distribuciones binomial y normal. Esta es la clase correspondiente al martes 1 de septiembre de la semana 22. Ya voy a partir haciendo un pequeño repaso de lo que nos faltó revisar la semana pasada en la conexión online debido al tiempo. ¿Ya? Recuerden que quedamos en combinatoria. Por lo tanto, una técnica buena para poder contar los casos, las probabilidades, los universos, ya es con técnicas de conteo. Dentro de ellas encontramos la variación, ya, la variación de n elementos. Se toman distintos grupos formados por R. Elementos de forma que no se utilizan, ya, todos los elementos a la vez y no se repitan. En la variación importa el orden de los elementos en el grupo. Una variación se calcula como el número total de eventos partido el número total menos la repetición factorial. Recuerden, siempre factorial. ¿Qué implica que importe el orden? ¿Ya? En el caso anterior, que la variación va de 5 a 3, sí importa el orden. Es decir, si Valentín escogió a sus amigos Andrés, Pedro y Fernando, esto es distinto a escoger a Fernando, Andrés y Pedro. Y a la vez es distinto a escoger a Pedro, Fernando y Andrés. ¿Ya? A pesar de ser el mismo grupo de personas, el orden claramente importa. En algunas situaciones el orden es importante, pero en el caso de Valentina es importante el orden. Para poder corregir esta situación, consideramos que las tres personas pueden ordenarse de 6 formas distintas. ¿Ya? 3 por 2 por 1. ¿Por qué? Primero hay 3 personas, pero si pongo a Pedro primero, me va a quedar solo Fernando y Andrés. Por eso hay 2 personas distintas. ¿Ya? Y si escojo al segundo, ya finalmente me va a quedar 1. Por lo tanto serían 3 por 2 por 6. Sería en base a la combinatoria 6 las cantidades totales en las cuales Valentina puede escoger a sus amigos. ¿Ya? Por lo tanto, la expresión de Valentina de 5 a 3 la dividiremos en 6. O sea, 3 factorial. 1 por 2 por 3. Porque quitaremos los casos en los cuales se repiten los mismos nombres pero en distinto orden. Ya, reescribiendo la expresión, tengo 5 factorial partido por 5 menos 3 factorial por 3 factorial. 5 menos 3 me da 2 factorial. Ya, y esto por 3 factorial. Por lo tanto, acá desarrollo la ecuación y me queda que 20 dividido 2 son 10. Por lo tanto, Valentina tiene 10 posibilidades distintas de escoger a sus amigos en las cuales no importa el orden. Pero cuando sí importa el orden, ya, la cantidad disminuye. ¿Ya? A la expresión 5 factorial partido 5 menos 3 factorial por 3 factorial la llamamos combinación de 5 sobre 3 y corresponde a la cantidad de formas en que es posible escoger 3 elementos de un total de 5 sin importar el orden. Combinatoria, ¿ya? ¿Qué es la combinatoria? Es aquella que permite determinar la cantidad de combinaciones de algunos elementos que forman un conjunto sin un orden específico. Por ejemplo, si se tiene la combinación XYZ, esta se considera idéntica a ZXY, YZX, ZYX, entre otras. Esto es porque a pesar de no estar en el mismo orden, los elementos de cada combinación siempre son los mismos. ¿Ya? Va a ser igual a la expresión anterior. N corresponde a la cantidad de elementos totales y R corresponde a la cantidad de elementos que posean grupos que se formarán. Miren acá. Tenemos tres posibilidades, ¿ya? De orden. Si hablamos de variación, la respuesta es no. ¿Importa el orden? No. En las variaciones siempre va a importar el orden de los elementos, ¿ya? Y la variación va a estar determinada por esta expresión. Si hablamos de combinación, la respuesta es sí. En las combinaciones no importa el orden de los elementos, se considera como el mismo caso. Lo relevante es que estén presentes los 3 colores y la fórmula va a ser distinta, ¿ya? Como pueden ver la variación y van a ver la combinatoria, perdón, la combinación. Por lo tanto, si importa el orden, se utiliza la variación. Si no importa el orden, se utiliza la combinación, ¿ya? Ejemplo. En una tienda venden 5 tipos diferentes de chocolate.
¿de cuántas maneras distintas se pueden escoger 4 chocolates? En este caso se tienen que escoger 4 chocolates de los 5 tipos que venden en una tienda. El orden en el que son elegidos no importa, por lo tanto, corresponde, si no importa, utilizamos combinatoria. Ya, de 5 chocolates, tengo que escoger 4, como aparece acá. 5 menos 4 me da 1, por 4 factorial. Ya, me queda que la posibilidad de escoger, ya, los 4 chocolates son 5. Hay 5 formas distintas de escoger los 4 chocolates. Pero por ejemplo, acá nos dice cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Acá no se utilizan todos los elementos a la vez y sin importar el orden, porque son distintos los números 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1 y además no se repiten los elementos. El enunciado nos pide que las cifras sean diferentes, por lo tanto corresponde a una variación. La variación va a ser igual a 5 factorial partido por 5 menos 3 factorial. 5 factorial partido por 2 factorial me queda que son 60. Entonces, la cantidad de poder formar cifras de 3 dígitos sin que se repitan, ya, con los números 1, 2, 3, 4 y 5, son 60. Se pueden formar 60 números distintos entre las 3 cifras, ¿ya? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Por lo tanto, ahora les vengo a plantear la actividad que tienen que desarrollar esta semana. Se les denomina experimentos aleatorios con modelos de Bernoulli y binomial. ¿Ya? Mediante el desarrollo de esta actividad, se espera que los estudiantes puedan usar la distribución de probabilidad binomial en experimentos sencillos. El estudio se complementa comparado con otros elementos o modelos de probabilidad, por ejemplo el de Laplace, diferenciando claramente cuándo utilizar uno u otro. Por otra parte, se establece una progresión desde la comprensión de experimentos aleatorios del tipo Bernoulli con probabilidad de éxito y fracaso hasta llegar al modelo de probabilidad binomial, donde interesa determinar la probabilidad de obtener exactamente un resultado. Por lo tanto, van a determinar probabilidades de repetición de experimentos aleatorios de tipo Bernoulli. La imagen de abajo va a mostrar el esquema, esa imagen, así que no se apresuren. Muestra el esquema de un experimento aleatorio en el cual se lanza una ficha de dos lados, uno blanco y otro gris. Por lo tanto, la ficha es justa, es decir, significa que la probabilidad del evento blanco es igual a la probabilidad del evento gris. O sea, deben ser 5 cada una. Se realizan 7 repeticiones de lanzamiento, cuyos eventos se registran en las tablas de una fila con 7 columnas, ¿ya? Cuyas celdas se marcan en blanco o gris. Los eventos también representan con una 7, ¿ya? Una sextupla ordenada, septimutupla ordenada con las letras B y G. Como ustedes pueden ver acá, tenemos solo dos resultados posibles, blanco o gris. Tenemos 7 repeticiones según la cadena de Bernoulli de largo n igual 7. En el experimento E, las 7 salieron blancas. En el experimento F, hubieron 4 blancas, una gris, 2 blancas. En el G, había una blanca, una gris, una blanca, una gris, blanca, blanca, blanca. ¿Qué sería en este? Siendo que en H estarían todas negras. ¿Ya? Por lo tanto, deben comparar las siguientes 7 tuplas ordenadas que representan los eventos E, F, G y H. ¿Ya? E, F, G y H, como aparece ahí. Por lo tanto, deben determinar las probabilidades de que ocurra E. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezcan 7 blancas? ¿Cuál es la probabilidad de F? Que aparezcan 6 blancas y una gris. La de G, que sean 5 blancas y 2 grises, y así sucesivamente, ¿ya? Recuerden que es 0,5 para cada una, y cuando son experimentos se multiplican hacia el lado. Utilicen el diagrama de Laplace o el diagrama del árbol, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de cualquier evento compuesto de 7 lanzamientos? Argumente la respuesta. Y en la segunda parte de la actividad se muestra un sistema de coordenadas. Acá tenemos un sistema de coordenadas con distintos puntos que van desde la A a la F, partiendo del origen que es O, ¿ya?
Se puede mover en las líneas de la reja en 5 pasos de una unidad para llegar a uno de los puntos mencionados. O sea, hay que hacer 5 movimientos para llegar a alguno de los puntos. Se define una variable aleatoria x que representa el número de los puntos hacia la derecha. O sea, x es la variable hacia la derecha y es la variable hacia arriba. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5 llegó al punto A. 1, 2, 3, 4, 5 llegó al punto B. O sea, para cada uno de los puntos hay que saltar 5 pasos. Por lo tanto, deben determinar los valores x para llegar a los puntos A, B, C, D y E. Los x son hacia la derecha, por lo tanto para llegar a A no hay ninguno hacia la derecha. Para llegar a B hay uno a la derecha. Para llegar a C hay 2, a D hay 3, a E hay 4 y a F hay 5 finalmente. ¿Ya? Deben marcar con diferentes colores todos los caminos posibles para llegar de 0 a los puntos antes nombrados. ¿Ya? Al A solamente puedo llegar por una ruta. Al B puedo llegar por 1, 2, 3, 4, 5 rutas. ¿Ya? Al C, 1, 2. Y así sucesivamente. ¿Ya? Si dice acá, si la probabilidad de dar un paso hacia la derecha es igual que dar un paso hacia arriba, ¿cuál es la probabilidad de llegar a los puntos mencionados? ¿Qué coincidencia existe con el experimento anterior? Argumente su respuesta. Imagínense ustedes tiran una ficha, ¿ya? Cara hacia la derecha, cruz hacia arriba. Entonces van jugando con las probabilidades, ¿ya? Si salen puras caras, llego a F. Si salen puros sellos, llego a A. Y ahí si salen en base al otro puedo ir llegando a los distintos puntos, ¿ya? Porque imagínense yo tiro una y me sale hacia arriba, la segunda hacia la derecha. O la tercera hacia la derecha, después hacia arriba, después a la derecha y llego a D. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ir haciendo, ir jugando con esto. Ya chicos, disfrútenlo, espero se haya entendido y nos vemos en el siguiente video. Que estén bien, chao chao.